acompañado por Romina y vino acompañado por un muchacho que es un fotógrafo, todo un aparataje. ¿Y cómo conocí a este invitado? Martín Ayerbe es su nombre, Movimiento de Liberación Nacional, es el lugar donde él milita y donde trabaja y lo toma como su causa personal. Pero me sorprendió muchísimo descubrir una vez en un hilo de tweets, en el que lo citaban, toda una cantidad de datos sobre lo que fue en la Argentina la flota, la Marina Mercante Argentina, lo que llegó a ser la Marina Mercante Argentina y en la situación en que estamos ahora, en el que se gastan, vos me corregirás, Martín, 3.000 millones de dólares por año en fletes. 10.000 en total, nos corresponde hacer la mitad, que serían 5.000. Bien. Pero lo importante es lo conceptual, porque la guita va y viene y la guita inflaciona. Lo importante es lo conceptual. Bueno, a ver, primero lo que me da como una enorme curiosidad es cómo te metiste a investigar el tema de la Marina Mercante, que es algo de que nadie habla, la verdad. Bueno, un poco la vida, un poco la familia, de estar en el alfa y el omega del peronismo. Por esas razones, mi abuelo Lázaro Balbín Ayerbe es un entrerriano que en los tiempos del coraje y el cuchillo de Entre Ríos pasa para Lincoln, provincia de Buenos Aires, como buen vasco tiene un tambo, y arma el Partido Laborista para Perón. Ajá. Y en las elecciones del 24 de febrero del 46 sale de diputado nacional. Hace un mandato corto en la época y lo mandan a trabajar al IAPI. Así que de chiquito, lo más importante en la familia no era que el abuelo había sido diputado, sino que el abuelo había sido del IAPI. Claro. Y el IAPI era el instrumento de nacionalización del comercio exterior por el cual es lo que la oligarquía no le perdonó jamás a Perón, que le cortara el vínculo directo con Inglaterra, que fuera el Estado argentino, la nación argentina, aquella que respaldara la totalidad de las exportaciones argentinas y que realizara las importaciones de acuerdo a las necesidades propias de desarrollo del país. Claro. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, aquel que quiera importar un auto de carrera del extranjero lo puede hacer, no hay ningún problema, pero va a tener que pagar un arancel correspondiente. Ahora, todo aquello que sea para el desarrollo del proceso de industrialización, como comprar un bien de capital, un torno, una fresadora, un cepillo, una rectificadora, una máquina, bueno, eso tiene un arancel muy bajo, o no tiene arancel, o tiene un tipo de cambio con un dólar especial o con una tasa negativa, que eso permitía que los industriales argentinos se hicieran muy rápidamente de bienes de capital, se pusieran a laburar y rápidamente los pagaban. Porque lo difícil es la adquisición. El que tiene la máquina después, la máquina se paga con el laburo. Todos los que somos fabriqueros, todos los que venimos de la metalurgia, lo sabemos bien. Capaz que estamos muchos años soñando con adquirir una máquina y es terriblemente triste pasar tanto tiempo con la frustración de no poder adquirir el bien de capital. Y después de tantos años y tanto esfuerzo se adquiere la máquina que uno buscaba y vos decís, la pucha, loco, la pagamos tan rápido, pero no teníamos el capital inicial para poder hacerlo. Entonces, esto es un problema de capitalización, no del Estado argentino solamente, sino de capitalización del pueblo argentino, que es aquello que Perón determina como el plano de la libertad. Hegel dice, o dicen que dice, que la propiedad privada es aquel campo en el cual la libertad humana se realiza de manera total. Bueno, en eso con Hegel coincidimos. Ahora, con aquello que es la dialéctica, la ley de la historia y que se puede alcanzar la verdad y Dios a través de una escalera dialéctica de ascenso, eso es una boludez. Pero, como yo no soy hegeliano, no opino porque no me interesa. Pero sí estamos de acuerdo con que acá no es ni la dictadura del mercado, del liberal capitalismo angloamericano, ni tampoco la dictadura del buró político del comunismo oriental, sino que la tercera posición justicialista, la tercera posición es la última doctrina universal de signo espiritualista que determina que la persona humana requiere de una propiedad privada porque esa propiedad privada es extensión de la propia vida. Tus cosas son tus cosas y no es solamente en términos de propiedad, son las cosas a las cuales uno incluso les deposita hasta cierto cariño, ¿no? La biblioteca que uno se arma, ocurre mucho en el hogar, la organización de la mujer en el hogar, que los hombres nos cuesta más, pero las que construyen hogar son las mujeres.
las que hacen las cosas lindas. Bien, Martín, pero te estás yendo por las ramas estrepitosamente. Yo te preguntaba, flota mercante, ¿cómo te interesaste en investigar ese tema y tener tanta información al respecto? Porque la nacionalización del comercio exterior tiene un vector físico que es el barco. Sin barco, la nacionalización del comercio exterior no se da. Entonces, ¿qué permitía que Perón manejara el intercambio con el mundo? Que se había hecho de una flota mercante, por el fin de la Segunda Guerra Mundial, había un montón de unidades disponibles. Pensá que los norteamericanos tiraban un buque tipo Liberty, una serie de cargueros. Los Liberty tiraban industrias, Kaiser, que acá se lo conoció como Industrias Kaiser Argentina, sí. Estanciera, sí. Torino. Sí. Bueno, en Estados Unidos es un constructor naval. Ese constructor naval tiraba un buque al agua por día en la Segunda Guerra. En el ritmo de producción para la muerte, en el ritmo de producción industrial de la Segunda Guerra, tiraba un barco por día. Y un portaaviones por semana. Esa serie de cargueros que llevaban los pertrechos, el armamento, el alimento, todo lo necesario para hacer la guerra en Europa, bueno, quedan sin trabajo después de la Segunda Guerra. Entonces hay un saldo que Perón aprovecha con inteligencia y dice, nos hacemos de todos estos barcos y aumentamos la capacidad de porte bruto, de bodega de nuestra marina mercante. Y mientras tanto funda el astillero Río Santiago y todo lo que es la industria naval privada, que le da aliento para que pueda existir en lo que es la industria naval de gran porte. No la de pequeño porte que siempre existió en el país, pero la de gran porte, la de buques oceánicos, la de buques que hacen todas las rutas marítimas del mundo. Bueno, eso era la flota mercante del Estado, la flota argentina de navegación de ultramar, que luego se unifica para la década del 60, le cambian el nombre en realidad, y se empieza a llamar Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, ELMA. Nosotros a partir de ahí desarrollamos un proyecto de ley que es ELMA 21, que es la creación de una marina mercante, pero ya no meramente una marina mercante sola, sino un sistema de transporte multimodal, una empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI con la cual nosotros tener el transporte internacional del comercio exterior en barco, pero en el nudo ferroportuario, en el puerto, tener la articulación del transporte pesado de cargas con el ferrocarril. Entonces, la unidad de la marina mercante con el ferrocarril argentino es el instrumento de liberación nacional donde el comercio exterior y sus riquezas se transforman en bienestar del comercio interior y la producción. Hagamos un punto ahí, ponete el auricular, escuchemos a Juan Domingo Perón hablando de la flota mercante argentina. Ah, ese sabe. Ese sabe, a ver. Un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije, vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120, 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día, algunos astilleros. Muy bien. Fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije yo, veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente los ingleses pagaron a $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país.
Nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el hambre. Vamos a ver quién aguanta más. Comente, amigo. Mi general. Póngase serio. El último sabio que tuvimos los argentinos. Hace casi 50... En el 2024, dentro de un año, vamos a pasar a no sé si decir, no sé cómo decirlo. A lamentar medio siglo sin Perón. Sí, pero... Y se nota, ¿eh? Sí, en millones de rubros se nota, pero en este específico, ¿no? Marina mercante. ¿Cómo pasamos de tener una de las marinas mercantes más grandes del mundo, o por lo menos de América? Con los que en nombre de Perón traicionaron a la Argentina. ¿A quién te referís? En la década del 90, el decreto 1772 de Carlos Saúl Menem, su ministro Domingo Cavallo y su privatizador, su teólogo de la privatización, Dromi, desregulan el mercado de cargas y no hay condiciones para utilizar el mercado de cargas argentino. Mientras tanto, Elma se la liquida, se la larga a proceso de liquidación, se malvenden sus barcos, que era una flota muy nueva. El promedio de edad de los barcos argentinos estaba cerca de los 16 años, mientras que toda la flota extranjera de Estados Unidos y Europa los superaba a los 20 largamente. Era una flota moderna la de Elma, y malvendieron los barcos a precio de chatarra, cosa que no lo eran. A tal punto que han abandonado algunos buques en puertos internacionales y los capitanes, traicionando al país y a su propia tripulación, se bajaban del barco, se tomaban un avión y se rajaban. ¿Y lo dejaban el barco abandonado? Sí, esto lo han hecho. Este estropicio sigue impune y han hecho el acto de maldad con el cual se destruyó la Marina Mercante Argentina, no tiene perdón de Dios. Entonces, ¿pero por qué hacían eso? ¿Lo vendían? Porque la geopolítica norteamericana e inglesa determinan que la Argentina no debe tener marina mercante, porque una Argentina marítima, bicontinental, en continente americano con 2.800.000 kilómetros cuadrados, en continente antártico con 1 millón de kilómetros, pero con 6.500.000 de espacio marítimo argentino, una marina mercante argentina lleva y arrastra a su paso una flota de guerra para proteger el Atlántico Sur y una flota pesquera para hacerse del pescado que hoy depredan taiwaneses, coreanos, chinos, japoneses con licencias que emiten los kelpers desde Malvinas. Entonces, la actividad marítima del comercio exterior en la marina mercante es determinante porque su facturación es tan poderosa y el ejercicio de la actividad determina los precios del intercambio y las relaciones con el mundo. Entonces, el poder de transportar es el poder de comerciar. No puede comerciar la Argentina sin marina mercante. Es mentira que comercia. No comercia la Argentina, comercian las multinacionales. Entonces, esto es parte de la geopolítica que en la década del 90 viene a terminar aquello iniciado con el Plan Larkin, el general de Pentágono Thomas Larkin, en el gobierno de Frondizi, de la destrucción y el desguace del sistema ferroviario argentino y el tendido de la red carretera paralelo a esas vías para el negocio de las caucheras y las automotrices norteamericanas, que se continúa con la dictadura militar del 76, donde se destruye con Martínez de Oz la flota fluvial del Estado. Se destruye industrias náuticas mecánicas del Estado, donde se fabricaban aviones argentinos, donde se fabricaba el rastrojero, el tractor Pampa y toda la metalmecánica nacional que permitía que la Argentina tuviera independencia económica en los bienes de capital de origen metalmecánico en el país. Y se completa en la década del 90, que ni los milicos pudieron hacer eso, sino que la traición tuvo que venir del propio Movimiento Nacional Justicialista, en donde se destruye la marina mercante. Con la ley 23696 de reforma del Estado se privatizan todas las empresas del Estado. Con los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990, acuerdos de Madrid 1 y 2, con los cuales la Argentina se subordina a la geopolítica de Inglaterra en el Atlántico Sur, para lo cual, si la Argentina realiza movimientos por debajo del paralelo 40, tiene que notificar con más de 30 días de anticipación a la corona británica. Y la ley de protección de inversiones inglesas, la 24.184 del año 92, con lo cual se protege al capital inglés en el territorio argentino, donde el derecho del inglés está por encima del derecho del criollo. Bueno, estamos hablando del lago escondido, ¿no? El señor Lewis tiene un lago privatizado, no se puede entrar. Sí, eso es así de chiquito. Es chiquito como un grano de arroz en los arrozales de Entre Ríos. Ahora, lo grande es el plexo jurídico de sometimiento colonial con los acuerdos de Madrid, que es la entrega, la rendición incondicional de la partidocracia demoliberal argentina, porque esta es la rendición incondicional de la partidocracia. Si avergüenza a los argentinos
al cagón de Menéndez rindiéndose con sus galas en Puerto Argentino frente a Jeremy Moore, si a los argentinos nos avergüenza que un general argentino como Menéndez se haya cagado de esa manera y haya abandonado el combate en Puerto Argentino cuando teníamos superioridad en munición, en armamento y en presencia geoestratégica, cosa que el propio Código Militar impide y que el informe Rattenbach determinó en sus términos que había que fusilar a la conducción del conflicto del Atlántico Sur por traición a la patria, además del desastre operacional en el cual metieron a los combatientes argentinos, que pelearon con un coraje digno de las mejores gestas patrióticas, como la de la Guerra Gaucha con Martín Miguel de Güemes, con el Chacho Peñalosa, con Facundo Quiroga, las montoneras de Rosas y Estanislao López de Santa Fe. Sin embargo, la catástrofe operacional de las internas y roscas políticas de las tres fuerzas, que estaban más preocupadas por las cajas que administraban en el país, cumpliendo un rol que no le corresponde a las Fuerzas Armadas, y abandonando verdaderamente su rol, que es el de defensa del territorio, de la integridad territorial de la Argentina y la agresión frente a una potencia extranjera, como es la ocupación ilegal de Inglaterra desde 1833, y teniendo la oportunidad de sus vidas, la mancillaron y nos dejaron en una condición semicolonial o colonial, como nos encontramos en este momento, que esto no está determinado meramente por una suerte de desaguisados, errores políticos y mala suerte. No, esto está arteramente planificado desde una doctrina británica, que es la talasocracia, que es aquella que determina que el poder de la navegación y de la ocupación de los pasos estratégicos naval marítimos en el mundo permite a una potencia dominar el mundo a través del comercio. Leí, estamos hablando con Martín Ayerbe, este joven apasionado que tiene sus ideas claras, este Movimiento Nacional de Liberación. Movimiento de Liberación Nacional. Movimiento de Liberación Nacional. Ahora, ¿qué porcentaje del territorio argentino es agua? 63%. El 63% del territorio argentino es agua. Sí. ¿Y quién administra todo ese territorio acuático? Bueno, nosotros estamos impulsando la creación del Ministerio de Asuntos Navales y Marítimos de la Nación, que unifique la política marítima, naval, de astilleros, de industria naval, de campaña antártica, del comando de navegación de la Armada Argentina, de toda la actividad portuaria y de navegación, porque hoy todo eso está desmembrado en la política de desmembramiento territorial, que tiene además una política coincidente de desmembramiento gubernamental. La Secretaría de Puertos y Vías Navegables depende del Ministerio de Transporte. La Secretaría de Pesca depende de Agricultura. Puertos es la AGP, que anda como órgano autárquico. No, muchachos, hay que unificar. Entonces, estamos impulsando la creación de un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, y además tenemos la gente con la cual conducirlo. No es que solamente estamos haciendo una iniciativa, tirando un papel al viento para ver si una botella, a ver si algún náufrago la descubre. No, estamos planteando que hay que crear el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, y tenemos los cuadros, los militantes, los argentinos, para poder llevar adelante esta gesta, reconstruir la industria naval argentina. ¿Cuánto llegó a tener la flota mercante argentina de barcos? ¿Tenés el dato? Y mirá, llegó a tener cerca de 162 embarcaciones de distinto porte. Lo importante de observar es que nosotros en los tiempos de Perón logramos ejercer nuestra reserva de carga, que es el 50% de las cargas de importación y el 50% de la de exportación. ¿Esto qué significa? La Conferencia de Fletes de Ginebra de 1972 determinó en la Organización Marítima Internacional que las naciones tienen derecho al ejercicio, a reservar las cargas de acuerdo a los países con los cuales comercian. Entonces yo voy a realizar exportaciones al puerto de Hamburgo en Alemania, le voy a dar cereales o carne argentina, y me voy a traer alguna máquina alemana, dado los términos de intercambio actuales. Bueno, muy bien. Lo que sean importaciones, vamos a compartir el flete mitad y mitad. Y lo que sean exportaciones también. Entonces los alemanes, cuando compren trigo argentino y carne argentina, ellos también van a tener derecho a traérsela con sus barcos. Claro. Pero cuando nosotros le compremos una máquina, también nosotros tenemos derecho a que el flete no lo hagamos nosotros. Claro, porque ¿cuántos barcos quedaron en la flota mercante argentina? No, nada, no hay actividad. ¿No quedó un barco? No, de ultramar no, todo lo que hay hay algo de cabotaje, pero muy poco. Acá entonces lo principal de determinar es que acá tenemos que recuperar la reserva de carga. Recién venimos, por eso llegué tarde y pido disculpas. Te pido disculpas a vos, a los muchachos que están trabajando. Nadie se dio cuenta. No, pero están todos laburando. No me gusta cuando están laburando entorpecer el trabajo de otro.
Pero venimos de estar con el diputado Eduardo Tonioli, que nos regaló este hermoso libro que es su tesis doctoral con la cual se recibió, Manuel Gálvez, una historia del nacionalismo argentino. Nada más. No me podría hacer un mejor regalo que este. Así que el amigo Tonioli, diputado por Santa Fe, por la provincia de Santa Fe, de Rosario, hincha de Newell. Me gusta ese dato adicional. Sí, es hincha de Newell. Tenemos varios de Newell con nosotros y también de Rosario Central que se pelean y no se hablan entre sí, pero bueno. ¿Y qué le fuiste a proponer a Tonioli? Y Tonioli le planteamos, mirá, tenemos que crear una empresa de líneas multimodales, que va a ser una marina mercante, pero que como sistema integrado de transporte, bajo la dirección del Poder Ejecutivo Nacional, una corporación del Estado, ley 20558 de 1973 y 20705 del 74. Esto es sociedades y corporaciones del Estado. Es el último plexo jurídico de empresas del Estado de Juan Perón. Es el más moderno. Son empresas ágiles, agresivas, impenetrables al capital privado, no susceptibles de privatización, pero muy ágiles que no tienen el régimen de la administración pública que para comprar una resma de papel tarda 6 meses. Vos necesitas que para actividades de estas características el manejo de la entrada y la salida de insumos y demás, los contratos sean al toque. O sea, tenés que estar regida por un régimen de propiedad estatal donde no hay participación privada, pero todo lo demás es la 19550, que es la ley de sociedades comerciales. O sea que opera en el campo, que operan todas las sociedades anónimas en el país, pero tiene una forma contractual, estatal, que no permite la privatización o la entrada de los privados que vienen a chupar ganancias y a no poner un peso como siempre pasó en la historia del país. ¿Cuánto se podría ahorrar la Argentina si tuviera su propia flota? 10.000 millones, que es lo que paga, porque haríamos 5.000, entonces la balanza quedaría 5.000 para el extranjero, 5.000 para nosotros, queda compensada en cero, pero además de los 5.000 que nosotros hagamos, nos corresponde, la navegación de ultramar tiene una tasa de ganancia no menor del 35% de la facturación. No menor. ¿35%? La tasa de ganancia. Limpia. Enorme. Pagando todo, el combustible, los sueldos de los marineros, el capitán, todo, la amortización de bien de capital que es el barco, los impuestos, todo. Pagando todo, los propios armadores lo reconocen. Esto está en el orden del 35% de la tasa de ganancia. O sea que de 5.000 millones, 35 por 5 es 5 por 5, 25, 5 por 3, 15 y 25, bueno, 1.750 millones de dólares de tasa de ganancia. O sea, hoy pagamos 10.000 millones, pero podríamos obtener de ganancia 1.700 millones de dólares, que nosotros estamos planteando lo siguiente. En el plexo jurídico que va a presentar Tonioli, nosotros vamos a recuperar la reserva de carga, un fondo para la marina mercante, para financiar la construcción de los barcos, porque se necesita un elemento fiduciario, ¿viste? Acá no es que, quiero hacer un barco y... no es un microemprendimiento esto, un microentretenimiento de tejido al crochet. Estos son grandes bienes de capital que valen entre 50 a 100 millones de dólares cada uno. Entonces necesita un instrumento de financiación de largo plazo. Vos cuando comprás chapa naval tenés que hacer una orden de compra a una acería que te tiene que producir chapa grado naval, no cualquier chapa y perfiles grado naval, bajo en fósforo, bajo en azufre, bajo en carbono, tiene una condición especial ese acero, que es justamente para construir barcos, y eso significa que vos comprás 10.000 toneladas de acero. O sea, 10 millones de kilos. No es un taller de herrería, es un astillero. Para hacer un barco necesitas una cantidad de esta magnitud. Entonces, esto significa que tiene que haber un orden del Estado, un orden de la nación argentina, un orden jurisdiccional a través del plexo jurídico de reconstrucción nacional que estamos impulsando, que financie las construcciones navales sobre aquello que es el mercado de flete que realiza. Entonces, el mercado de flete permite que el armador pueda pagar el barco mientras nosotros lo financiamos. Y la empresa estatal de navegación, porque esto es un régimen general para privados o para el Estado, la empresa estatal de navegación, nuestra idea es la siguiente. Esos 1.700 millones de dólares de ganancia, nosotros lo tenemos que volcar a la reconstrucción del sistema ferroviario. ¿Qué significa? Poner... Te queda un minuto. En la vía férrea, sí, 4 millones de dólares por día para desde los más de 40 talleres ferroviarios que tenemos en las 23 provincias argentinas, poner en marcha nuevamente el ferrocarril e integrar a toda la patria con un ferrocarril andino que una los Altos Hornos Zapla de Palpalá, Jujuy, con el yacimiento carbonífero fiscal en Río Turbio, en Santa Cruz, con un ferrocarril federal andino paralelo a la Ruta 40, y un Atlántico que vaya desde Punta Loyola, donde está el muelle de carbón de yacimientos carboníferos fiscales en Santa Cruz, hasta el Transpatagónico,
que se encuentra en Viedma y que se une con Carmen de Patagones al ferrocarril de la provincia de Buenos Aires y nos permitiría unir la yunga, la selva misionera, la tierra colorada en Misiones y la puna jujeña con el canal de Beagle en el Atlántico Sur, en la Patagonia Austral. Ese es nuestro sueño. Me gusta cómo sueña Martín Ayerbe y aparte nos ha proporcionado una cantidad impresionante de datos. Teníamos una enorme flota mercante, no tenemos ni un barco. Eso, opínese lo que se opine, es un dato objetivo. Muchísimas gracias por haber estado acá en Historia Nocturna, Martín. Un gusto haberte conocido. Igual, profe. Estaban los chicos con mucha expectativa. Un saludo para todos de los que nos pibes. Conociéramos. Gracias. Y nosotros nos empezamos a despedir. Hemos hecho una vez más Historia Nocturna. Qué pasión que trajo este muchacho. Hicimos Historia Nocturna, Rocío Alonso en la operación técnica, Agustín Capa y Agustín Varela operando desde La Plata. Hoy nos vino a ayudar en la producción Alexis Leiva, que va a estar unos días más hasta que vuelva Lucha de la Calle. Y ustedes no se vayan, porque en Radio Provincia continúa la programación con Enzo Maqueira y su programa Narraciones Extraordinarias.